Hola, en este video tutorial vamos a utilizar R y RStudio de una manera sencilla para el manejo de datos climáticos. El contenido de este video tutorial es el siguiente. Lo primero que se hará es leer datos de precipitación y temperatura de una estación climática del IDEAM en R. Luego se calculará el promedio multianual para dichas variables. Posteriormente, graficaremos la distribución intraanual promedio para las variables de precipitación y temperatura. Luego se calcularán las anomalías anuales para la variable precipitación. Y finalmente se hará un gráfico de anomalías anuales para identificar años extremos. Recuerden que, como primera medida, deben descargar de internet los programas R. Simplemente en Google escriban download R y el primer link que les salga es el que ustedes pueden descargar si su plataforma es Windows, o pueden buscar por plataformas específicas también a través del navegador. Una vez descargan e instalan R, recomiendo descargar e instalar la interfaz RStudio, la cual, desde mi punto de vista, facilita mucho y hace muy amigable el trabajo con R. Aquí entran a el de descargar RStudio, se selecciona la versión free, que es la que normalmente se trabaja, a menos de que sean ya usuarios de otro perfil, y aquí se vienen y descargan el RStudio que les sirva para su plataforma de trabajo. También, una vez lo descargan y lo instalan, ya estarían listos para seguir este tutorial. Aquí tengo mi RStudio abierto y es importante mencionar algunas precisiones sobre este programa. Lo primero es que no funciona sin R, ya que está diseñado para hacer más amigable el programa R y organizar toda la información, todos los archivos, todos los objetos que se van creando de una manera intuitiva. Lo primero que tenemos aquí es la consola. Aquí nosotros podemos decirle al programa que nos ejecute diversas funciones. Por ejemplo, 2 más 2, él la procesa y nos dice que es 4. A la derecha tenemos en esta ventana nuestro ambiente de trabajo. Todo lo que nosotros hagamos y creemos cuando trabajamos con R se va a almacenar aquí. Y más abajo tenemos una ventana en la cual tengo diferentes pestañas. Por ejemplo, la pestaña Files, donde yo puedo acceder a diferentes archivos. La pestaña Plots, donde se me van a mostrar cada gráfica que yo genere. La pestaña de paquetes, donde se me muestran todos los paquetes que están instalados en mi R o RStudio, y asimismo me permite activarlos o apagarlos de acuerdo a lo que vaya necesitando. Recuerden que cada acción que yo realizo tiene una consecuencia o tiene un comando que se ejecuta en la consola. Aquí tengo la pestaña Help, donde yo puedo consultar las ayudas de los paquetes. Por ejemplo, voy a entrar a este paquete y voy a entrar acá. Ahí mismo me lleva o me redirecciona a la pestaña Help, porque estoy accediendo a la ayuda de un paquete. Recuerden que todos los paquetes tienen unas ayudas donde se explica su uso, donde se ponen rutinas de ejemplo, y esto facilita mucho el trabajo con los paquetes, con los diferentes paquetes de R. Y por último, una pestaña Viewer, que es como un visor, donde yo puedo sencillamente observar algunas de los resultados que obtengo con R. Voy a dejarlo en la pestaña paquetes y es un repaso breve de las funcionalidades que ofrece RStudio. Para el ejercicio de hoy, recordemos nuestra lista de tema. Lo primero que vamos a hacer es leer datos de precipitación y temperatura de una estación climática del IDEAM en R. Para ese caso en particular yo tengo dos archivos, uno con datos de precipitación y otro con datos de temperatura. Los podemos abrir para visualizarlos en Excel. Aquí ya tengo mis datos. Voy a organizarlos para poderlos observar bien en Excel y que los
entendamos, delimitados, están separados por comas. Le digo finalizar. Estos datos corresponden a datos de lluvias de una estación de Norte de Santander en el municipio de Gramalote. La estación tiene el código 16020010 y sus datos están organizados por meses desde 1980 hasta 2011. Estos datos son los que debo subir a R para poder trabajarlos y continuar con el tutorial. Sin embargo, vamos a dar un vistazo también a los datos de temperatura. Aquí tengo los mismos datos de temperatura para otra estación, que esta está en La Guajira, en el municipio de Uribia, y también están organizados desde el año 1980 hasta el año 2011 por meses. Esto es muy importante tener en cuenta que estos datos son mensuales para un periodo de 30 años. Recuerden que por lineamientos de la Organización Meteorológica Mundial es recomendable contar con al menos 30 años de datos para poder obtener o para poderlos trabajar y hacer inferencias a nivel climatológico. Entonces, vamos a trabajar con estos datos. Volvemos a la interfaz de RStudio y lo primero que debemos hacer es generar una vista que me permita trabajar los scripts, es decir, que me permita ingresar código, pero que no sea directamente la consola, ya que no puedo almacenar ese código y reutilizarlo o volverlo a correr cuando tengo algún error. Para esto voy a presionar aquí la hoja con el más y le voy a decir que me cree un script de R. Y aquí ya estaríamos listos para empezar a escribir nuestro código. Entonces lo primero que voy a hacer es establecer mi directorio de trabajo. Entonces voy a comentar esta línea, definir directorio de trabajo. En el lenguaje R, para comentar, utilizamos el símbolo numeral. Y luego el comando o la función que me permite establecer directorio de trabajo es setwd. Y luego debo hacer, entre comillas, establecer el camino a mis archivos. En este caso es esta carpeta que tengo acá. Voy a copiar ese camino y lo voy a pegar acá. Luego, y esto es muy importante, debo modificar el tipo de slash que me está generando R, ya que el slash hacia el lado inclinado hacia el lado izquierdo no es adecuado para el lenguaje o para que lo entienda el programa. Una vez escribo esta línea, le estoy diciendo a R dónde están los archivos de clima que voy a trabajar. Una vez hago esto, le digo correr y ya me aparece aquí en la consola. La línea quiere decir que corrió satisfactoriamente. Ya establecí mi directorio de trabajo sin ningún inconveniente. RStudio ofrece otra manera de establecer el directorio de trabajo y es a través de la pestaña sesión y aquí establecer el directorio de trabajo seleccionando el directorio de trabajo. Luego se busca manualmente su ubicación, en este caso lo tengo en documentos, en esta carpeta, clases R y es esta carpeta. Le digo abrir. Si ustedes se fijan, también en la consola se ve el resultado de este trabajo. Se hizo a través de otro método para establecer el directorio de trabajo. Esto es muy importante, establecer este directorio de trabajo, porque R va a buscar en dicho folder o en dicha carpeta todos los archivos externos que requiere y asimismo en esta carpeta me va a guardar los resultados. Como ustedes pueden ver aquí en mi ambiente de trabajo, mi ambiente global, tengo un archivo generado de otro trabajo que hice previamente, pero como no lo requiero para esta clase, voy a eliminarlo para tener mi ambiente de trabajo libre. Para eso, hago clic en esta escobita y le digo que me borre todos los archivos que están allí. Listo, ya tengo mi ambiente de trabajo libre y ya tengo mi directorio establecido. Si yo quiero corroborar más adelante en qué carpeta o cuál es mi directorio de trabajo, sencillamente puedo escribir en la consola getwd
paréntesis abierto y cerrado. Presiono Enter y aquí me va a decir dónde estoy trabajando. Y efectivamente coincide con el directorio que tengo acá. Bueno, entonces como establecimos en nuestra hoja de ruta, lo primero que debemos hacer es leer los datos de precipitación y temperatura de una estación climática. Nuestros datos están en esta carpeta. Ahora vamos a comentarlo. Vamos a decir leer datos de precipitación. Para leer datos de precipitación utilizamos la función read.csv, pero previamente debo nombrar esos archivos, esos datos que voy a subir. Debo crear un objeto que me va a contener esos datos. Aquí se me fueron 2 puntos, debo borrarlos. Entonces voy a llamarlo ppt y le voy a decir que ppt va a ser igual, recuerden, este símbolo de asignación es el que se usa en el lenguaje R, y ahora, entre comillas, debo decirle el nombre de mi archivo de datos. Como vemos acá, tengo uno que es precipitación y otro temperatura. Entonces vuelvo a RStudio y le digo que mi archivo se llama ppt.csv. Pero adicionalmente debo decirle a R cómo están separadas las columnas en mi archivo. Para eso, una sugerencia es que abran su archivo con bloc de notas. Y aquí vemos que está separado por comas y que el decimal es punto. Entonces eso mismo le debemos decir a R. Separado por comas. Añado una coma y le digo que el decimal es punto. Y listo, ya tenemos nuestra línea que me va a crear el objeto precipitación. No es necesario que seleccionen toda la línea, solamente que separen en alguna parte de esa línea, en este caso la línea 6, y le dicen correr. Y así me generó mi objeto llamado ppt, que tiene 32 filas y 21 variables o 21 columnas. Si hacemos clic acá lo podemos observar y vemos que el archivo que ha subido es idéntico al que abrí previamente en Excel. Y que aquí tenemos nuestros datos de interés para enero, para 30 años, febrero para 30 años, marzo, etc. de precipitaciones. Ahora podemos hacer lo mismo para los datos de temperatura, pero es importante tener en cuenta que son objetos y son datos distintos y más adelante no mezclarlos en nuestros análisis. Entonces vamos a leer datos de temperatura media en este caso y vamos a generar un objeto que se llama tm. Volvemos read.csv, abrimos comillas y en este caso se llama tm el archivo. Voy a abrirlo para identificar el separador que tiene. En este caso está separado por puntos y comas y los decimales también son los puntos. Entonces eso mismo le vamos a decir a R. Se llama tm.csv. El separador es igual a puntos y comas y el decimal es igual a puntos. Corremos nuestra línea y tenemos aquí ya nuestro objeto tm. Podemos inspeccionarlo y vemos que se cargó correctamente y en este caso tiene nuestros datos de temperatura mensual para 30 años de la variable o, bueno, valga la redundancia, de la temperatura media. Yo sugiero que este archivo, nuestro script, nuestra hoja de código que estamos creando acá, la nombremos y la guardemos. Yo uso por defecto este sistema de codificación y voy a guardarlo en esta carpeta. Le voy a poner, puede ser clima R. Listo, ya quedó guardado. Cuando está en negro quiere decir que el archivo está correctamente guardado o que la última versión fue guardada, pero cuando yo le hago alguna otra modificación se va a volver a poner en rojo.
Esto es para recordarnos que debemos estarlo guardando periódicamente. Volvemos a nuestro archivo de contenidos. Vamos a cerrar este otro blog que ya no necesito. Y encontramos que la parte A, que es leer los datos, ya está hecha. Ya leímos precipitación y temperatura y los tenemos como objetos en R. Ahora, el siguiente paso es calcular el promedio multianual para las variables. Y para esto es importante explicar, bueno, aquí de pronto falta promedio multianual mensual, porque yo puedo calcular un solo promedio para todos los datos, o puedo calcular un promedio multianual para cada mes. Si analizamos los datos, por ejemplo, de precipitación, el promedio multianual para el mes de enero sería básicamente promediar toda la columna enero. Es decir, coger todos los eneros de todos los años y sacar un promedio. Luego haría lo mismo para la columna febrero, luego para la columna marzo y así para los 12 meses. Con este promedio multianual de todos los meses, yo obtengo una distribución de las precipitaciones en el año, con base en datos de 30 años. En ese caso y en ese orden de ideas vamos a calcular esa estadística. Entonces lo primero que debemos hacer es, si analizamos el archivo de precipitación, encontramos que solamente nos interesan las columnas que tienen los meses, ya que este archivo de datos tiene muchas columnas, tiene 21 columnas, pero con datos solamente tenemos estas. Recuerden que si yo aplico una función estadística sobre una columna tipo texto, esto me va a generar un error. Es por esto que debemos extraer de nuestro archivo grande solamente las columnas de interés. Y esto significa extraer a partir de la columna 7, que es esta del mes de enero, hasta la columna 18, que es la columna de diciembre. Solamente necesito esta porción de mi base de datos. Entonces lo que vamos a hacer es crear o a extraer columnas con los datos mensuales de precipitación y también extraer columnas con los datos mensuales de temperatura media. ¿Cómo hacemos esto? Debemos definir otro objeto. En este caso yo lo voy a llamar precipitación 2 o PPT2 y voy a extraerle únicamente las columnas que me interesan. Para esto voy a decir a qué objeto le voy a extraer, PT, y luego voy a utilizar estos paréntesis que son uno de los símbolos que se pueden usar en el lenguaje R para hacer extracciones de data frames. En este punto es importante mencionar que los dos objetos que hemos creado son del tipo data frame, que se asemeja a una tabla de un número determinado de filas y de columnas. Ese es un archivo de tipo data frame. Para seleccionar las columnas de interés debo tener en cuenta que en el lenguaje R, a la izquierda tendríamos o haríamos selección sobre filas y a la derecha haríamos selección sobre columnas. Entonces yo, como quiero todas las filas, no voy a escribir nada acá, o podría escribir de la columna 1 a la 32 y aquí sí le voy a decir qué columnas específicas quiero. En el caso del ejemplo es de la columna 7 a la 18. Si yo corro esto, voy a ver que se me genera un objeto llamado PPT2 que tiene las mismas 32 observaciones, es decir, 32 filas, pero solamente 12 columnas, con los meses de mi interés. Como pueden ver, ya quité la parte textual y dejé solo la numérica sobre la cual quiero hacer mis cálculos. Solamente para corroborarles lo que les digo, voy a borrar la selección de esta línea. Voy a decirle que me extraiga de PPT. Aquí no hago nada, lo que le da a entender a R que debe utilizar todas las filas. Y aquí sí le voy a decir nuevamente que me extraiga las columnas 7 a la 18. Le doy correr. Perdón, aquí seleccioné solo 7 a la 18. Aquí sí estoy seleccionando toda la línea.
le doy correr y vuelvo y consulto el archivo ppt2 y veo que el resultado es igual. Es lo mismo escribir aquí el número de filas o de qué fila quiero, o dejarlo en blanco si lo que se quiere es trabajar con todas las filas. Ahora vamos a hacer lo mismo para tm. Vamos a crear un objeto que se va a llamar tm2, que va a ser igual a extraerle a tm las columnas 7 a la 18. Corremos y aquí se generó tm2, que también tiene los datos de enero a diciembre, pero con nuestros datos de temperatura. Vemos aquí a la hoja de ruta y encontramos que lo que debemos hacer es calcular promedios mensuales multianuales. Entonces, vamos a escribir a continuación calcular promedios mensuales multianuales. Para eso, vamos a generar un objeto que se llame promedio de ppt, que va a ser igual, y en este caso vamos a aplicar una función que se conoce como callMeans, que me permite calcular promedios para cada columna. Y le voy a aplicar callMeans a qué? Sencillo, a mi objeto ppt2, y aquí voy a crear otro objeto que se va a llamar promedio de temperatura media, que va a ser igual a lo mismo, pero aplicado a mi objeto tm2. Entonces corro la primera línea y corro la segunda. Y vemos que aquí en mi ambiente de trabajo se me crearon los dos objetos, el promedio de ppt y el promedio de tm. Aquí están calculados para cada mes. Este va a ser el de enero, este va a ser el de febrero, el de marzo y así sucesivamente. Si yo quiero visualizar mejor los datos, sencillamente puedo escribir en la consola el nombre de alguno de ellos y le digo enter. Y aquí, como ustedes pueden ver, la consola lo imprime destacando el valor, pero permitiéndonos ver el título de la columna. Entonces en enero la precipitación multianual es, promedio multianual es esta, para febrero es esta y así sucesivamente. Ese es el caso de los datos de esta estación. Como ven, de una manera muy sencilla hemos leído hasta el momento los datos y hemos calculado los promedios mensuales multianuales. Volvemos a nuestra hoja de ruta y vemos que ahora nos está pidiendo graficar la distribución intraanual promedio para cada variable. ¿Con qué objetivo hacemos estas gráficas? Con el objetivo de mirar cómo dentro de un año, en los 12 meses, se distribuyen cada una de las variables y poder sacar inferencias a nivel climatológico. Por ejemplo, cuántas temporadas de lluvia, cuáles son los meses de mayores lluvias, de menores, los meses secos. Pero ojo, haciendo un análisis de promedios para esos datos de 30 años, sin tener en cuenta cómo es la variabilidad año a año, ni que hay años extremos o años más lluviosos y más secos que otros. Entonces, para esto, lo que vamos a hacer es, abro comentario, graficar distribución mensual promedio. Y para eso vamos a utilizar un comando que se conoce como plot. Ese es el comando para hacer gráficas incluido en el paquete BaseDR y es bastante versátil, aunque existen otros paquetes más modernos que permiten hacer muchas gráficas muy elegantes y con mucha calidad visual. Este comando por el momento nos funciona para lo que queremos hacer. Entonces vamos a plotear, pero lo primero que nos pide esta función es que le digamos qué es lo que queremos plotear o graficar. En este caso le voy a decir que me grafique el promedio de precipitaciones. Luego, otra cosa que me pregunta esta función es de qué tipo de gráfico quiero realizarlo. Si nosotros queremos ver la ayuda de esta función o de cualquiera,
hay una labor muy sencilla que se puede hacer y es en la consola escribir el signo de interrogación seguido del nombre de la función que quiero, sobre la que quiero generar mi ayuda. Entonces aquí me sale en la pestaña Help, me dice que encontró estas dos opciones: la función plot genérica XY o la función de plot o graficar un raster. Esta es de otro paquete y tiene otras utilidades más para archivos tipo raster, entonces voy a irme por esta, que es la que estoy usando, y aquí entro a la página de la ayuda de esta función. Recuerden que todas las funciones en R tienen este tipo de páginas de ayuda. Algo muy importante es que aquí nos explica cómo se usa, y aquí nos dice que sencillamente se escribe plot y luego se le empiezan a ingresar sus parámetros o argumentos. ¿Qué argumentos usa la función plot? Las coordenadas X de los puntos que se van a plotear, las coordenadas Y de dichos puntos y otros argumentos como pueden ser tipo. Entonces este es el que vamos a utilizar acá. ¿Qué tipo de gráfico queremos? Abrimos comillas y vamos a buscar P si queremos que nos grafique puntos, L si queremos que nos grafique líneas, B para ambos, C para líneas o para ambas pero una sobre la otra, H para hacer un histograma, S para un tipo de archivo que es como en escaleras. Y bueno, si ustedes siguen ploteando o mirando opciones pueden escoger varias. Vamos a intentar, como es precipitación, con este tipo H para que nos haga unas barras. Y entonces lo siguiente que le vamos a indicar es de qué color queremos que nos haga las barras. Para eso usamos el argumento col. Abrimos comillas, yo le voy a decir que las columnas las quiero azules, le digo blue. Luego me pregunta, o otro argumento que le puedo ingresar es con cuál quiero que sea la etiqueta del eje X. En este caso le voy a decir que va a ser meses, coma, luego la etiqueta en el eje Y. Le voy a decir que me coloque milímetros porque es la variable precipitación. Y luego le voy a decir el argumento main, que es básicamente el título principal de esa gráfica. Y para ese título le voy a decir que me coloque distribución mensual promedio estación distribución manual promedio precipitación, me falta precipitación, y puedo poner el código de la estación. Esto lo encuentro en mi archivo ppt. El código de la estación es 16020010. Este código lo asigna el Servicio Meteorológico de Colombia y cada estación tiene un código específico, 16020010. Listo. Una vez asigno el título, considero que ya mi gráfico está listo para correrlo. Algunas personas, para poder ver toda la línea de código cuando es muy largo, sencillamente después de una coma dan un enter y la bajan a una siguiente línea. Esto no afecta el resultado y el código funciona igual, desde que se respeten las comas que separan cada argumento. Vamos a correr la gráfica y vemos que aquí se generó mi gráfica. No es como tal un gráfico de barras. Para generar un gráfico de barras se utiliza mejor la función barplot, pero entonces podemos generar una gráfica de líneas que va a ser muy similar, o que me va a mostrar bien la distribución de las precipitaciones. Utilicemos este gráfico tipo O, a ver cómo se ve visualmente, se observa este gráfico. Y aquí vemos el gráfico de la distribución de la precipitación promedio multianual. Podemos hacer zoom a ese gráfico y tenemos este resultado. Como vemos, se detalla muy bien que la zona de trabajo, en este caso el municipio de Gramalote, en norte de Santander, tiene 2 temporadas marcadas de precipitaciones y tiene 2 temporadas
de bajas precipitaciones. Si lo analizamos detenidamente, encontramos que a partir del mes de marzo aumentan las precipitaciones hasta mayo, para junio disminuyen, en septiembre hasta noviembre es la segunda temporada, y para diciembre empiezan su disminución. Para quienes conocen de climatología y les gusta, recuerden que este tipo de distribuciones en Colombia se explican por el doble paso de la zona de confluencia intertropical. Cuando viene desde el sur y va hacia el norte o hacia Centroamérica, se presenta la primera temporada. Luego, cuando está en Centroamérica, tenemos una disminución de precipitaciones, y cuando empieza a bajar, a descender hacia el sur nuevamente, tenemos la segunda temporada. Y este movimiento o distribución, movimiento latitudinal de la zona de confluencia se explica por la posición relativa del Sol y cómo va cambiando a lo largo del año. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para nuestra variable de temperatura media. Vamos a copiar este gráfico, lo vamos a escribir acá, y recordemos que esta se llama promedio de TM. Vamos a cambiar el color, ya no va a ser blue sino red, más acorde con temperatura. Aquí ya nuestra etiqueta en Y va a ser diferente, va a ser grados centígrados, y aquí va a ser distribución mensual promedio de temperatura media. Listo. Vamos a correr nuestro archivo y aquí tenemos nuestra gráfica. Vemos un comportamiento distinto. Las mayores temperaturas coinciden con la temporada seca de mitad de año, o el veranillo de San Juan, que llaman en algunas zonas, y encontramos que las menores temperaturas medias se registran en los primeros meses y al finalizar el año. Listo, hemos generado nuestras gráficas de distribución mensual promedio de las dos variables en esos sitios. Si volvemos a nuestro mapa de temas, encontramos que ya hemos cumplido con el numeral C. Ahora vamos a pasar a calcular las anomalías anuales para la variable precipitación. Para quienes no están muy familiarizados con el concepto o con el término anomalías, se pueden definir como la variación en porcentaje que tiene una variable de un periodo a otro, o con respecto a un dato de referencia. En este caso, nuestras anomalías van a estar calculadas con respecto al promedio de 30 años para cada variable. Es decir, que debemos conocer los totales anuales o los promedios anuales de los 30 años, y luego promediar esos 30 años, y ese promedio de 30 años se va a analizar con respecto a cada año para mirar cómo cada año cambió con respecto al promedio. Eso es básicamente lo que se trabaja cuando se analizan anomalías. Entonces vamos a escribir nuestro código para calcular anomalías. En este caso de precipitación. Cálculo de anomalías anuales de precipitación. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para calcular anomalías? Lo primero es conocer, como son anuales, vamos a ir a este archivo que ya lo hemos calculado, cuánto es la sumatoria de la lluvia o el acumulado anual de precipitaciones. Necesitamos calcular ese acumulado para cada año. Tenemos desde 1980 hasta 2011 y necesitamos calcularlo y que se nos adicione en una columna a este archivo. Entonces lo que vamos a hacer es adicionar esa columna con el acumulado anual. Entonces vamos a comentar esto: cálculo de acumulados
anuales. Entonces para esto, como sabemos que nuestro archivo tiene 12 columnas, vamos a cerrar este archivo que no lo requerimos por ahora. Tenemos 12 columnas, vamos a calcular una 13ª columna con las sumatorias de las precipitaciones. Para eso, como nuestro objeto se llama ppt2, vamos a decirle que nos crea ahora una columna que se va a llamar acumulado. Se me ocurre ese nombre, ustedes pueden poner el nombre que quieran. Recuerden que en lenguaje R, cuando yo quiero adicionar una columna a un data frame, utilizo el signo de $. Lo que le estoy diciendo aquí es que coja el data frame ppt2, que tiene 12 columnas, y le adicione otra que se va a llamar acumulado, y que esa columna va a tener el siguiente contenido. La función que me suma los contenidos de una fila se conoce como rowSums. Entonces le voy a decir que me sume las columnas de ppt2. Con esta línea lo que le estoy diciendo es que a la columna acumulado le ponga el valor de la sumatoria de cada fila que se encuentre en ppt2. O sea, me va a sumar esta fila y lo va a adicionar en una columna nueva. Eso es lo que va a hacer R. Lo corremos y vamos a verificar ppt2 y efectivamente ya tenemos nuestra columna acumulados. El primer año cayeron 1230 milímetros acumulados. El segundo año, que es 1981, cayeron 2398 y así sucesivamente. ¿Cuál es el paso a seguir? Lo que debemos hacer ahora es calcular el promedio de los 30 años, el promedio acumulado de los 30 años. Y eso no es otra cosa que promediar la columna acumulado. Para hacer esto, el código es muy simple. Vamos a comentarlo. Cálculo del promedio anual, ya no es mensual, ahora es anual, multianual de precipitaciones. Entonces lo que debemos hacer es, vamos a llamar a esto prom anual, y eso es igual a la media, que es la función min, ¿de qué? De la columna anual, acumulado, de nuestra data frame o de nuestro objeto ppt2. O sea, promediar solamente esta columna. Y vamos a correr la función y encontramos que aquí ya se generó el promedio anual, que es igual a 1740 milímetros. Ese es el promedio anual para esa estación. Ya tenemos el total anual y ya tenemos el promedio anual multianual. Ahora, ¿qué sigue? Sigue sencillamente calcular las anomalías anuales. Cálculo de anomalías anuales. Y en este punto quiero recordar la fórmula que se utiliza para el cálculo de anomalías. Voy a escribirla acá. Fórmula anomalías. Entonces tenemos que la anomalía en porcentaje es igual a la precipitación, en este caso precipitación del año y menos el promedio anual sobre el promedio anual, y esto, vamos a hacerlo acá, multiplicado por 100.
Esta es la fórmula de las anomalías. Lo que cayó en ese año que quiero evaluar menos el promedio anual sobre el promedio anual por 100. Entonces vamos a calcular ese valor en nuestro código y en lo que estamos trabajando en él. Para esto, recordemos nuevamente, ahora que ya tenemos la columna acumulada, vamos a crear otra columna con la anomalía en porcentaje. Para esto vamos a decirle a R que nos adjunte una nueva columna al objeto ppt2 que se llame anomalía, y eso va a ser igual, y ahí viene nuestra fórmula. ¿A qué va a ser igual? A coger la precipitación acumulada de cada año menos el promedio anual, todo esto dividido el promedio anual, y luego lo debemos, cierro paréntesis y cierro paréntesis acá, multiplicar por 100. Y con esta fórmula, ya al correrla, vamos a verificarlo, y verificamos acá, ahora me generó la columna anomalía. Como ustedes pueden ver, voy a cerrarla porque la desorganicé. Como ustedes pueden ver, el primer año cayó un 29% menos de lluvia que el promedio. El segundo año cayó casi un 38% más de lluvia. El tercer año, que es 1983, cayó apenas un 13% más. Y así sucesivamente a través de los 32 años. Hay unas anomalías negativas muy fuertes, pero también hay unas anomalías positivas muy fuertes. Y esto es lo que exploramos cuando calculamos anomalías. Se utiliza mucho esta métrica en climatología para mirar la variación año a año y conocer la influencia de la variabilidad climática en escala interanual. Vamos a volver a nuestra hoja de ruta y decimos que ya hicimos el paso D, que era calcular anomalías anuales. Y por último, la tarea siguiente es hacer un gráfico de anomalías anuales de precipitación e identificar años extremos. Para este gráfico sí vamos a utilizar un gráfico de barras que nos permite diferenciar muy bien esas variaciones. Volvemos a nuestro código y entonces vamos a hacer un gráfico de barras con anomalías. Lo primero que debemos hacer es, como la idea es que sobre el gráfico podamos ver etiquetas, podamos ver el valor de la anomalía, lo primero que debemos hacer es redondear la anomalía para que no nos muestre tantos dígitos, ya que esto sobre un gráfico no es lo ideal. Para redondear en R, vamos a crear un objeto que se llame anomalía, y ese objeto no va a ser otra cosa que la función round, que sirve para redondear las anomalías que están en la columna anomalía del objeto ppt2, y luego le decimos cuántos decimales queremos o cuántos dígitos después del punto. Yo le voy a decir en este caso que 0 para que me elimine la cantidad de números que veíamos en el data frame. Entonces corremos esta función y vemos que aquí se generó un objeto o un vector con los números de las anomalías correspondientes a cada año, pero sin números decimales. Vamos a plotear en la consola y vemos aquí todas nuestras anomalías ya sin decimales. Esto lo hacemos, como les digo, para que cuando hagamos el gráfico y queramos ver las etiquetas de cada anomalía, no nos escriba o no nos imprima toda la cantidad de dígitos que tiene cada anomalía. Simplemente un protocolo para la estética de la gráfica. A continuación, sí vamos a crear nuestra gráfica de barras con las anomalías. Entonces podemos ponerles
voy a crear un objeto que se llame barras, que va a contener mi archivo, y la función que vamos a usar en este caso se llama barplot. Barplot es un tipo específico de gráfico de barras. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué es lo que yo quiero que este barplot me grafique? Las anomalías de la precipitación, que las tengo en la columna anomalía de mi objeto ppt2. Luego vienen las funciones que ya conocemos. ¿Qué etiquetas quiero en el eje X? Quiero que me coloque años. ¿Qué etiquetas quiero en el eje Y? Quiero que me coloque el símbolo porcentaje porque esa es la unidad de las anomalías. Luego quiero que me coloque un título que va a ser anomalías anuales de precipitación, estación 16.02.00.10. Perdón, 16.02.00.10. Listo. Si quiere, este lo podemos bajar para que no tengamos inconvenientes. Luego viene un tema interesante. Como sabemos que hay unas anomalías positivas y unas anomalías negativas, yo quiero que las negativas me las grafique en rojo, simulando un déficit de lluvias o una menor cantidad de lluvias en ese año, y que las que sean positivas me las grafique en azul para demostrar que hubo exceso con respecto al promedio. Para hacer esto hay una función muy sencilla. Digamos que el argumento, vamos a hacerlo aquí abajo, el argumento sigue siendo col, que es el color, pero como yo quiero que tome una decisión sobre ese color que le va a poner a las barras, voy a utilizar un condicional, en este caso if else, todos los lenguajes de programación lo tienen, y le voy a decir que cuando la columna ppt2 anomalía sea mayor a 0, o sea positiva, me utilice el color azul, y cuando sea, y de lo contrario, me coloque rojo. Si no es mayor a 0, quiere decir menor a 0, me va a colocar el color rojo. Adicionalmente, debo adicionar un argumento que me va a mostrar los años que corresponden con cada barra, y eso lo hago con el argumento names.arg, y a ese parámetro le voy a decir que me utilice la columna. Miremos aquí en ppt tenemos los años sobre los que pasaron cada anomalía, pero en ppt2 no lo tenemos, lo sacamos pues porque no nos interesaba para calcular los promedios y eso. Entonces en este caso debo decirle que me seleccione la columna de año, pero del objeto ppt, no del objeto ppt2, porque ppt2 no tiene años, sí los tiene ppt. Entonces aquí le voy a decir que del objeto ppt me seleccione la columna de año para que en el gráfico me queden incluidos los años en los que ocurrieron las precipitaciones extremas. Y luego, ya con esto culmino mi gráfico de barras. Me estaban saliendo unos errores, de hecho aún no están saliendo. Vamos a chequearlos. Me dice que está sobrando una coma. Me está sobrando este paréntesis. Perdón. Ahora sí me está sobrando un paréntesis. Cuando le salgan cuando R señale o cuando salgan aquí X, es importante ponerle cuidado porque seguramente se está cometiendo un error en el código. Ahí ya me quedó bien mi gráfico de barras. Entonces recuerden, vamos a repasarlo. El gráfico de barras se va a hacer con base en la columna de anomalías que está en el objeto ppt2. Vamos a colocarle una etiqueta en X de años, en Y de porcentaje, que es la unidad de la anomalía. El título principal va a ser anomalías anuales de precipitación para la estación 16.02.00.10. En color vamos a
poner en azul las que sean positivas y en rojo las que sean negativas, y vamos a decirle que cada barra que me genere me le ponga el año en el que se generó utilizando el argumento names.arg, y los años los vamos a sacar del objeto ppt y de la columna año. Bueno, parece que todo está completo, vamos a correrlo. Y aquí tenemos nuestro gráfico de barras. Sin embargo, algo no quedó bien, ya que no me sacó los colores tal cual como se los pedí, teniendo en cuenta positivos azules y negativos de color rojo. Creo que ya identifiqué el error. Aquí estoy diciéndole una columna ppt2 anomalía con minúscula que no existe. O sea que básicamente le estoy diciendo a R que me coloque los colores con base en una columna inexistente. Debo corregir porque la columna correcta tiene la A en mayúscula. Vamos a ver si este es el error. Y efectivamente ya tenemos nuestro gráfico de anomalías con los colores adecuados, y en azul las anomalías positivas, o sea los años donde llovió más, y en rojo los años donde cayó menos precipitación. Para hacer más explicativo el gráfico, vamos a adicionarle los valores de las anomalías por año, ¿sí? Esto también con el fin de hacer una adecuada interpretación de los años extremos. Para hacer esto existe una función que se llama text, la cual me va a decir en primer lugar sobre qué gráfico quiero adicionar el texto. Es por eso que le voy a colocar barras, que es el gráfico sobre el que yo quiero que aparezca el texto. Luego le voy a decir la posición, en este caso va a ser una posición 0, que va a ser cercana al eje X. Luego le voy a decir que me coloque las anomalías por año. Para esto, si ustedes recuerdan, yo generé un objeto que se llama anomalía, que tiene los valores de las anomalías sin decimales. Entonces le voy a decir que me utilice ese objeto, y ahora le vamos a definir la posición a las etiquetas. Ya definimos una posición inicial que va a ser cercana al valor 0, al eje X que tenemos acá, pero ahora yo quiero que mis etiquetas me salgan las que sean positivas del lado de las barras azules y las que sean negativas del lado de las barras rojas. Para eso usamos el argumento post. En este caso va a ser igual a, y aquí viene algo interesante, yo quiero que las etiquetas me salgan hacia arriba, digamos en las columnas azules, si son más positivas, y que me salgan en las barras rojas o en la parte de abajo si son negativas. Para esto vamos a usar nuevamente un condicional, el if else, y vamos a escoger las etiquetas que están, o las anomalías que están en el objeto anomalía, que sean mayores a 0. Las vamos a ubicar en la posición 3. 3 quiere decir arriba o above. Si no, me las ubica en la posición 1, que quiere decir below. Vamos a correr esta función. Y efectivamente, ya tenemos nuestro gráfico de anomalías con las respectivas etiquetas. En el año 1980 hubo una disminución de 29% en la precipitación, pero al año siguiente, en el 81, la precipitación fue 38% superior. Entonces, con este gráfico ya creado, es muy sencillo identificar los años extremos para esta estación ubicada en el municipio de Gramalote, norte de Santander, al nororiente colombiano, en la frontera con Venezuela. En este caso tenemos que el año extremo corresponde con el lluvioso, corresponde con el año 2010. Como sabemos, este año se presentó una niña categorizada como fuerte según la NOAA, y esto es consistente, los valores registrados de precipitación son consistentes con lo registrado o con la presencia de fenómenos como en este caso la niña. Recordemos también que en este año, para este municipio, ocurrió un desastre sobre su casco urbano, el cual fue destruido a causa de estas fuertes precipitaciones
y la ocurrencia de otros factores. En cuanto a años extremos secos, podemos distinguir dos años muy similares, en este caso el año 1997, que también fue categorizado por la NOAA como un año El Niño muy fuerte, y aquí tendríamos el año 2001 con un valor muy similar en anomalía de disminución de precipitaciones. Es así como, según este gráfico, podríamos decir que esta zona del país tiene una respuesta directa a lo que ocurre con los fenómenos del Niño y la Niña, ya que los años extremos se ubican sobre años donde sabemos que ocurrieron estos fenómenos. 97 para años secos o de menores precipitaciones y 2010 para años de exceso de precipitación. Bueno, volvemos a nuestra hoja de ruta y vemos que ya hemos concluido con el numeral E y por ende hemos concluido con las actividades a realizar en este tutorial. Espero les haya gustado, les sea de utilidad para manejar datos climáticos con R y RStudio, y hasta un próximo video.